Bueno, seguimos con esta segunda parte de este programa especial de análisis del desempeño económico de República Dominicana durante este 2020 en condiciones muy especiales, en el marco del desarrollo de una crisis sanitaria que ha afectado a todo el mundo. Estamos conversando con nuestro editor económico, Henry Ebrard, y con Antonio Siriaco, el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, el endeudamiento es un tema que ha tenido vigencia en la República Dominicana, no ahora a propósito de esta crisis económica y sanitaria. Es un viejo tema que se ha debatido aquí en la República Dominicana. Pero la preocupación viene determinada de que por efecto de la pandemia, obviamente el ritmo de endeudamiento ha sido muy sostenido y ya comienza a preocupar a algunos sectores que están hablando de que incluso ya el volumen de la deuda, es decir, el endeudamiento está representando alrededor del 68% del Producto Interno Bruto. Y esto sí genera gran preocupación. Todos conocemos de que se hizo una colocación de bonos soberanos sin precedentes, es decir, de 3.800 millones de dólares. Y al margen de los contratos de préstamo que se han estado aprobando en el Congreso de la República, lo que más llama la atención es la aprobación por parte del Senado, ya lo había aprobado la Cámara de Diputados, de la emisión de valores de deuda, que no son más que bonos internos, por un monto superior a los 291.000 millones de pesos. Es decir, a este ritmo de endeudamiento, tomando en cuenta de que tenemos un presupuesto que va a ser financiado en gran medida por endeudamiento externo, eh, ¿ustedes no creen que ya se está tocando como un punto de alarma? Mira, yo creo lo siguiente, Manuel. Yo creo que estamos caminando por una senda muy riesgosa. Siempre he sido no un crítico, sino siempre he llamado la atención con respecto al endeudamiento, a el crecimiento del endeudamiento con respecto al crecimiento de la economía. Llegó un momento en que el crecimiento del endeudamiento fue el doble del crecimiento de la economía. Mientras la economía creció en un periodo, 6 puntos y algo, la deuda llegó a crecer casi hasta un 13%. Claro, el problema era que nosotros no podíamos ver ni sentir la situación de la deuda, porque cuando tú creces, es como que ese coeficiente deuda-PIB se licúa. Es decir, hay un elemento ahí, producto de esa forma, de ese indicador, donde cuando la deuda crece, pero si crece el producto, obviamente más se mantiene ese coeficiente. Ahora, ¿cuál era la solución al problema del endeudamiento? O no al problema, sino a generar un problema una situación de mayor tranquilidad. Bueno, hacer un pacto fiscal o hacer una gran reforma fiscal que está contenida en la ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros no hemos querido hacer eso. Por situaciones, el político Disculpa, ve. Antonio, pero yo estoy escuchando que en vez de hablar de pacto fiscal, aquí se está hablando de reforma tributaria. Eso, No, por no, ejemplo, fue lo que anunció José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. no, Está ahí hablando voy. de reforma tributaria, no de pacto fiscal. Ahí voy, ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esa situación, el ministro de la administrativo de la presidencia habló de que ellos iban a embarcarse en una reforma fiscal o tributaria, pero al estilo como lo hizo Balaguer en los años 90. Y yo incluso di unas declaraciones en el sentido de que eso era imposible, Manuel. Los contextos son diferentes. La reforma que hizo el doctor Balaguer en esa época fue una reforma incluso por la vía administrativa. Primero se anunció en un periódico importante, que fue en el periódico El Caribe, y el gobierno de manera deliberada hizo todos los cambios. Hoy en día eso no se puede, y mucho más cuando tú partes de un discurso sobre la base de la institucionalidad. Tú no puedes sencillamente establecer un proceso deliberado de forma administrativa
de incremento o reducción de impuestos cuando tú sabes que se presentó una situación bastante embarazosa para el mismo gobierno cuando se presentó el presupuesto del año 2021 y se incorporaron unas figuras impositivas? ¿Y cuál fue la reacción de una parte de la población? Bueno, sencillamente que eso fue un palo acechado. Y el gobierno tuvo otra vez que retomar y reformular el presupuesto y establecer una adenda. Entonces yo creo que es una experiencia muy reciente que evidentemente debemos de aprender cuando hablamos de una reforma tributaria o un pacto fiscal. Yo creo que es muy evidente. En primer lugar, aquí hay una ley, la Ley Nacional sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que habla de tres grandes pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Y en segundo lugar, hay una institución que se creó a partir de la Constitución del 2010, que es el Consejo Económico y Social, que es donde se van a dirimir esos pactos o esos arreglos. El mismo presidente de la República anunció en un discurso ante la nación de que convocaba al Consejo Económico y Social para que no más tardar en los próximos 6 meses, el próximo año, se conociera el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Entonces yo creo que para mí sencillamente fue una situación que no la entiendo, pero yo creo que no hay cabida ahora mismo en la sociedad dominicana para uno hacer una reforma tributaria al estilo como la hizo el doctor Balaguer. Aquí lo que hay que hacer es o una reforma fiscal o un pacto fiscal. Una reforma fiscal en el sentido de que no solamente eso incorpore nuevas figuras o además disminuya o aumente tasas, sino también que se revise la calidad del gasto público, la eficiencia del gasto público o la estructura del sector público, porque va a haber un sector de la población dominicana que le va a reclamar eso ante las situaciones que se han dado. Entonces yo creo en ese sentido que hay que construir un relato ante Así es, todo para convencer a la población por dominicana. supuesto. Tú no puedes, Manuel, decirme a mí o no sé, o a Henry que, mira, te voy a incrementar los impuestos a los servicios digitales. Que eso va a ocurrir, eso está en la mesa. O vamos a aumentar los impuestos a las compras por internet. O vamos a aumentar los impuestos al GLP. Oye, tú me tienes que decir, está bien, pero yo no me voy a sacrificar. ¿Cuál es el nivel de sacrificio que tú vas a hacer? Si eso no se construye, Manuel, si no construimos un relato que en cierta manera podamos convencer a la población dominicana de que gran parte de esos recursos se van a destinar bien, olvídate que aquí eso puede durar 4 años y se le pueden ir el tiempo a la actual gestión. Mira, De manera que con eso hay que tener cuidado. mira, Antonio, yo creo que tú has tocado la materia que va a ser decisiva, no solamente para el 2021. O sea, yo no quiero ser ningún Claro, brujo ni nada. O sea, claro. yo no he llegado a cerca de los 60 años para empezar a dedicarme a la brujería. Yo creo que lo único que nos aprendió, que nos enseñó esta crisis, es tener mucha humildad a la hora de hacer proyecciones. Ahora bien, yo creo que también, ya con la sabiduría de las enseñanzas de esta crisis, tenemos que ver que efectivamente pensar que vamos sencillamente a volver a cómo estaban las cosas antes del COVID no es deseable, porque ya la situación fiscal no era satisfactoria. Ya había la necesidad de hacer una transformación. Esta transformación es aún más necesaria. Le voy a dar 2 cifras nada más para ilustrar. Hasta el mes de octubre, no he procesado todavía las cifras de noviembre, pero hasta octubre, si vemos cuál fue el peso del servicio de la deuda como porcentaje no del PIB, hay que ver el tema de la deuda, medir cuánto nos cuesta el servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos. Y ahí, señores, está ahí la mejor ilustración de por qué, y aún más con el COVID, tenemos que hacer esos cambios o sí o sí. Hasta octubre de 2019, el servicio de la deuda representó el 44.3% de los ingresos y por lo del COVID ya subió a un 51%. Quiere decir que un poquito más de 1 de cada 2 pesos que genera como ingresos
el Estado no lo tiene como ingresos, porque lo tiene que dedicar al pago del exceso de la deuda y no lo tiene eso disponible para invertir en salud, en educación, en las cosas que son las labores fundamentales de un Estado. Entonces, habría de poder bajar, y eso va a tomar 5 o 10 años para hacerlo, pero construirlo dentro de este relato que muy bien propone Antonio, decirme, señores, tenemos que bajar en algún tiempo a un 30%, que es la situación que casualmente tuvo la República Dominicana hasta el año 2008, antes de la crisis financiera mundial. Y para esto hay que hacer una reforma profunda, no solamente de los ingresos, va a ser necesario, obviamente, de los ingresos, pero no se podrá lograr solamente de ese lado porque es socialmente imposible. Y económicamente no es suficiente. Necesitamos, sí, que el Estado pueda gastar más, pero si el Estado no gaste mejor, eso va a ser en pura pérdida y socialmente va a ser rechazado con muchísima razón. Pero aún así no va a ser suficiente. Vamos a tener que ver bien el tema de los activos. Fíjense que en el presupuesto 2021, más de la mitad del incremento de ingresos no proviene de ingresos, proviene de la posible venta de activos del Estado, que es un tema complejo. Y probablemente, tal como nos dieron una pequeña primera indicación de por dónde pueden ir esa parte, no hablo de renegociación de la deuda, porque eso puede meter miedo a mucha gente, pero sí vamos a hacer una reingeniería inteligente. Creo que hay espacio, porque mucha gente va a estar en eso. La República Dominicana sigue teniendo un buen nombre en los mercados internacionales. Prueba de eso, se pudieron colocar 3.800 millones de dólares en septiembre y ahorita en enero probablemente se van a colocar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Y Antonio, yo no creo que va a ser posible un pacto fiscal, porque es muy difícil ponerse de acuerdo ahí. Entonces es ahí donde Antonio va a ser clave, capital, el relato que pueda construir el presidente, porque a fin de cuentas es el presidente que va a tomar una decisión. Y si no toma esta decisión durante el primer semestre 2021, eso no va a entrar en el presupuesto 2022 y entonces los 4 años no se habrá perdido esos 4 años. O sea, es el único momento que queda dentro de este gobierno de 4 años para hacer una transformación. Es ahora, el primer semestre de 2021 se tiene que discutir. Ojalá pues puede haber censo lo más amplio posible, pero yo dudo mucho, viendo lo que ha pasado con el pacto eléctrico, que es mucho más sencillo que el pacto fiscal, que además hay que tomar, además la parte fiscal, ver la parte laboral, la parte de la seguridad social. Esto va a implicar que en algún momento el presidente de la República, con mucho liderazgo, pero siempre y cuando sea en base a un relato bien construido, como muy bien lo planteas, Antonio, entonces el presidente va a tener que decirle al país, mire señores, eso es la situación que hay, vamos a llevar la República Dominicana a puerto seguro, pero eso requiere de esto, esto y esto, y eso es la parte que le toca a cada uno. Y ahí tiene que haber, mira, si hay patadas, hay para todos. No, yo escuchándolo, noto que ustedes han sido claros, bastante precisos en los planteamientos que han hecho y de alguna manera también han dejado exponer sus expectativas con relación a si nosotros podemos apostar a una recuperación económica rápida en la República Dominicana. Pero yo entiendo que el tema de la recuperación, yo le decía en el segmento anterior, le decía que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el gobernador del Banco Central han hecho declaraciones muy optimistas en torno a la posibilidad de que República Dominicana tenga un rápido crecimiento. Pero a la luz de lo que ustedes están planteando, a mí no me queda muy claro de si ustedes también son optimistas. Mira, yo te voy a decir algo, Manuel, con respecto a eso. Cuando tú ves las proyecciones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ellos plantean un escenario quizás menos optimista que el del Banco Central. Sí. Ellos andan básicamente con un crecimiento para el próximo año de un 4%. Sí. Por lo menos eso se plantea un 4.1 en el marco
macroeconómico que sirvió de sustento al presupuesto. El gobernador incluso lo ha dicho en 2 ocasiones y lo dijo creo que ayer en una conferencia ante el Banco Centroamericano Así. de Integración, que había una actividad, dijo que la economía dominicana podía crecer hasta un 6%. Es decir, hay 2 posiciones, hay una incluso muy optimista y otra menos optimista. Yo creo que la economía dominicana va el próximo año a tener un crecimiento positivo. Y ese crecimiento, desde mi punto de vista, creo que estará cercano al crecimiento potencial de un 5%. Yo creo que aquí va a haber un boom en el consumo, básicamente a partir de la segunda mitad del año. Hay una serie de noticias sobre el caso de las vacunas. Eso, incluso ya países desarrollados comenzaron a vacunar a sus ciudadanos. Y creo en ese sentido que esos son noticias que rompen un poco todo, vamos a decir, esa situación de incertidumbre que se había generado en la economía mundial. Y en ese sentido, creo que la economía dominicana puede aprovechar eso. Eso no es un problema para la economía dominicana, volver otra vez a retomar el crecimiento. Eso no me preocupa. Yo creo que nosotros tenemos que pasar a otra etapa. Nosotros somos, por lo que yo pienso y la característica de la economía dominicana, que es muy diversa, ya retomar el crecimiento económico no es un problema. Ahora, lo que hay que ver es que si ese crecimiento va a recuperar la cantidad de empleo perdido, porque los empleos no se recuperan de forma inmediata. ¿Cómo operan las empresas? Las empresas, cuando ven que la demanda efectivamente se ha reactivado, es que comienzan verdaderamente a absorber gran parte de la mano de obra que está desocupada. Mientras tanto, la economía puede crecer y todavía puede quedar una parte importante de esa población que o estuvo desempleada o está totalmente suspendida de su trabajo. Lo que hay que ver también si el Estado va a gastar bien y va a gastar mucho en qué tipo de proyectos para consolidar precisamente un proceso de crecimiento potente que pueda ir rápidamente recuperando los empleos. Que a mí me interesa eso, porque ya hay un componente importante de carácter social y no solamente que el crecimiento sea crecer por crecer, sino qué tan rápido se van a recuperar los empleos, qué tan rápido vuelve otra vez la economía a establecer los encadenamientos, qué tan rápido también se recuperan los aspectos sociales. Por ejemplo, el mismo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hizo un estudio sobre el impacto del COVID en los niveles de pobreza. Oye, y Manuel, déjame decirte lo siguiente, el nivel de pobreza monetaria aquí en la República Dominicana estaba en un 20%. Se había hecho un esfuerzo importante. ¿Y en cuánto se incrementó? En un 27%. Y si no es por los programas sociales que se generaron a partir de abril, ese nivel de pobreza se hubiese incrementado hasta un 37%. Es decir, que hubiésemos retrocedido más de 10 años en términos del nivel de pobreza que teníamos hacía 10 años. Es decir, eso es lo importante en la economía. Y podemos estar de acuerdo o no, que si es un 5, si es un 4, si es un 6, pero termina siendo irrelevante. Sí, claro, termina siendo irrelevante si eso no tiene una traducción en términos de recuperación de empleo y además en términos del bienestar de la población. Eso tiene que ser el cambio. Yo creo que cuando se habla de un gobierno del cambio, para mí la economía del cambio o el cambio económico debería ser eso. Claro. Mira, de poner la obsesión que tuvimos durante tantos años con una sola cifra que era el crecimiento del PIB. La gente no come con el PIB. Sí, así es. Ahora, obviamente, también esta crisis nos dice que mucho menos come cuando el PIB es negativo. Claro, claro. Ahora, creo que necesitamos un crecimiento de mejor calidad. Eso significa que tiene que haber una reforma que permita disminuir considerablemente los niveles de informalidad, mejorar la inversión del Estado en crear capacidades, la educación, la salud. La salud es el primer derecho y fíjense, mira cómo esta crisis nos enseñó que 2 violaciones a 2 leyes importantes la pagamos muy caro con esta crisis.
Claro. Primera violación, la ley de seguridad social contemplaba la implementación de un seguro de desempleo. Al no, o sea, hace 20 años, Así es. durante 20 años hemos discutido eso y por solamente malas razones de muchos intereses de todos los sectores, Estado, sector privado, sector sindical, nunca se pudo hacer. Resultado de eso, cuando se suspendieron tantos trabajadores, no les tocaba absolutamente nada y hubo que inventar esos programas fase 1 y fase 2, especialmente esos dos en esta materia. Y yo creo que una enseñanza que va a sacar de todo eso es que vamos a tener que pensar seriamente en esta modalidad del seguro de desempleo. Es la otra violación de una ley, la Ley de Estrategia Nacional del Desarrollo, que no es una simple sugerencia, es una ley. Y esta ley nos decía que había que invertir el 4% del PIB en salud. Estamos por debajo del 2%. Ha subido un poquito gracias a o por culpa de la crisis. Entonces, eso nos obliga a repensar un poquito esas cosas y ver que es importante crecer. Sin crecimiento de la economía no hay forma de atender las necesidades. Ahora, tampoco es una garantía. Lo que sí es una garantía es que transformando, implementando esta agenda de reforma, construyendo este relato que tú mencionas, Antonio, podamos movilizar a la gente, vamos a captar inversión extranjera, eso es importante, pero inversión que crea divisas y que crea empleos. Yo creo que el éxito o el fracaso de esta nueva administración en la parte económica no va a ser una medición de cuántos puntos del PIB habrá sido, sino que cuánto se habrá mejorado la calidad de vida de la gente. Y esto es más empleos, mejores situaciones salariales. Antonio, mira una cosa que a mí me asusta para el 2021. Las últimas cifras que publicó el Banco Central en cuanto a la composición real de las canastas. La canasta del quintil 1, que es el 20% de los hogares más pobres del país. La canasta estaba calculada en 14,000 pesos. Está en 21,000. Ahora está en 21,000. Claro, Quiere decir que ninguno, hasta el salario mínimo más alto de las empresas más grandes, que está en los 17,000 por ahí. Sí, así es. Ni logra comprar esto. Esto yo creo que es una situación que si no se trata dentro de la discusión del pacto fiscal, tarde o temprano, socialmente no va a ser sostenible. Yo creo que el crecimiento, si no contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente, este crecimiento no me sirve, este modelo económico no me sirve. Yo creo que es la responsabilidad que tenemos ahora de poder incidir, aprovechar estas circunstancias del primer semestre de 2021, que se va a tener que poner todo sobre la mesa. Todo se va a tener que poner sobre la mesa. Es la oportunidad histórica de lograr lo que se logró hace 30 años atrás. Gran parte del crecimiento que tuvimos todavía en el 2019 se debió a esas decisiones que se tomaron hace 30 años atrás frente a una crisis también que había sido grande, pero no tan grande como esta. Esta crisis, si logramos transformarla en gran oportunidad, pues entonces quizás en alguna parte habrá valido la pena que pase esta crisis con la sola humildad. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, mira, todos hemos perdido a gente muy querida. Sí. Y yo creo que, mira, pensando en toda esta gente, nos obliga aún más a utilizar esta crisis para transformar la República Dominicana en la República Dominicana en la cual todos queremos vivir. Sí. Bueno, nos quedan alrededor de 5 minutos y yo le agradezco a Henry porque semanalmente en su sección económica aquí en Propuestas de la Noche, Henry siempre se preocupa por dar a conocer el comportamiento de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Y esto a veces nos da una alarma de cómo ven los precios de los combustibles internamente para el viernes. Es decir, ya eso nosotros lo tenemos ahí calculado, hacemos nuestros propios cálculos. Ahora bien, a la luz de la situación actual, ¿qué perspectiva tienen ustedes con los precios de hidrocarburos? Porque es un commodity que tiene un efecto determinante en la economía dominicana porque puede generar inflación.
Es decir, ¿cuáles son las perspectivas del mercado petrolero? Porque vemos que ustedes dicen, bueno, hicieron mención de la vacuna, surgió la vacuna. El hecho de que apareciera la vacuna hizo incluso subir las acciones en la bolsa de valores. Entonces, ¿cuál sería el futuro del petróleo en términos de precio? Déjame arrancar, después Sí, te dejo concluir, Antonio, como tú empezaste, y aquí darte el honor de concluir el programa. Entonces, gracias. Mira, yo entiendo que el petróleo pudiera ser un termómetro de lo que pasa con la economía. Fíjese una cosa, qué casualidad. Abril fue el peor mes del año a nivel económico y el 20 de abril el petróleo se cotizó a menos $37. Menos $37. El 20 de abril. 7 meses después, el petróleo estaba ya de nuevo arriba de los $45. Inclusive en algún momento hemos pensado que pudiéramos llegar casi a $50. Creo que el año que viene, para el 2021, yo quisiera, o sea, es duro lo que voy a decir, yo espero ver precios del petróleo que suban arriba de $50, porque eso quisiera decir que entonces la economía global está mejorando y eso es bueno para la República Dominicana. Ahora, no olvidemos que por cada dólar que sube el barril de petróleo, le cuesta a la economía dominicana 3.300 millones de pesos. Y hay otro factor, la debilidad, que es una de las razones por las cuales el petróleo también ha subido en el último mes. La debilidad relativa del dólar frente a las demás monedas, debilidad que pudiese continuar dependiendo de lo que pase con el equilibrio político en los Estados Unidos, con probablemente la Casa Blanca demócrata y el Senado republicano, dependiendo de lo que pase con las elecciones en Georgia en la primera semana de enero. Eso implicaría que el dólar siga débil. Si el dólar sigue débil y se recupera la economía, quizás, y espero estar en parte equivocado, creo que vamos a tener precios fin de año, me voy a atrever, más cerca de $60 que de 50. Eso no nos ayuda con los precios de los combustibles, definitivamente, pero eso quisiera decir que entonces la economía va mejor, ya tenemos la vacuna. Inclusive, mire, ustedes vieron que los anuncios de agravación del COVID han hecho bajar los precios del petróleo. Ahorita el petróleo es como el termómetro de lo que pasa con la economía, lamentablemente para nosotros, porque cuando sube la temperatura del petróleo no es bueno para la economía dominicana. Antonio. Sí, no, estoy muy de acuerdo contigo. El petróleo es un commodity con cierto nivel de complejidad, sí, en el sentido de que refleja muchas cosas en la economía, pero básicamente lo que dice Henry, yo creo que el petróleo el próximo año, yo lo espero, en una horquilla entre 50 y $55 el barril. Sí. Yo creo que en la medida que la economía mundial y la demanda mundial se reactive, eso implica obviamente que va a haber mucho mayor precio del petróleo. No, claro, Henry habló de unos precios negativos, pero fueron precios de determinados contratos en un momento determinado. Sí, fue algo excepcional. Pero yo creo que el próximo año es un año que va a haber una reactivación de la economía mundial. No hay que olvidar que todas las proyecciones indican que la economía mundial terminará en un crecimiento de 3.5, 4%. Y eso implica también mayor demanda de combustible, mayor demanda de petróleo, y entonces es una mala noticia para la República Dominicana porque va a haber evidentemente un precio mucho mayor y eso tiene un impacto, es un choque negativo para la República Dominicana. Sí, y el presupuesto, pero eso es normal. Sí. El presupuesto es de $45, claro, Antonio. Claro, ese es un tema importante. Claro, entonces eso es así. Yo creo que tenemos nosotros que ya acostumbramos y la economía dominicana está acostumbrada a esos vaivenes, por ejemplo, de los precios del petróleo. Hay otros elementos que no lo controlamos, que no lo podemos predecir. No sé si el conflicto entre Irán e Israel en un momento determinado eso también puede afectar o va a afectar. Hay que esperar esa situación. No hay que olvidar la muerte del científico iraní. Claro. Y hay amenazas por parte de los iraníes a los israelíes, que eso en cualquier momento
desajusta los precios internacionales de manera coyuntural. Yo creo que eso también tenemos que tenerlo presente para el próximo año. Bueno, yo creo que hemos hecho un magnífico programa. No me queda más que agradecerle, darle las sinceras gracias por haber participado en este espacio especial de fin de año, donde analizamos el comportamiento de la economía de la República Dominicana. A don Henry Abrar tengo que darle una gracia especial. Él se ha mantenido con nosotros ya durante varios años y durante este año igualmente ha estado con nosotros aquí en Propuesta de la Noche. Y Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya es se podría decir, Henry, un amigo cercano de Propuesta de la Noche. Así, gracias Manuel, gracias. Agradecer y estamos a tu disposición. Su extraordinaria y muy didáctica participación aquí en este espacio. A los amigos televidentes, esperemos que hayamos complacido sus expectativas. Nosotros les deseamos una feliz Navidad, un próspero y venturoso año 2021, que lo pasen protegiéndose junto a su familia, porque en definitiva de eso se trata en estos tiempos, de cuidarse. Muchas gracias. Felicidades a todos. Felicidades. Siempre agradecemos su sintonía y los invitemos para que estén con nosotros en esta Propuesta de la Noche por Digital 15, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Buenas noches.